Vamos a arrancar una nueva columna a partir de hoy con la idea es que sea todos los viernes. Sí. Se va a llamar Encuentros del primer, segundo y tercer tipo. Nosotros que somos más bien escépticos. Sí, no. Porque recordemos que empezó con el tema... Vos no tanto. El brainstorming empezó cuando yo conté que me había hecho registros akáshicos, que justamente nuestra entrevistada de hoy hace. Bien. Hoy vamos a hablar sobre el Tantra. Ya estuvimos conversando un poco al principio. Desde la ignorancia Desde total. la ignorancia completa. Salvo Sara Pascual, que sabe. Y está con nosotros Natalie Klinger, que se considera una servidora del amor, que está en continua exploración de la vida y de su ser, que vive, practica y comparte Tantra dentro de otras disciplinas, por si se puede llamar así. Bien. Y está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Nati? Bienvenida. Bienvenida. La pregunta del millón. ¿Qué es el Tantra? Bueno. Así, fuerte. Redacción, el Tantra. Claro, para poder enmarcar y preguntar mejor, quizás, ¿cómo lo definirías? Bueno, desde el lunes que hablamos de que venga hoy acá, abrí esta pregunta a mí, ¿qué es el Tantra para mí? Y desde el lunes cada día voy teniendo una nueva respuesta. Bien. Eso es un poco también el Tantra, como algo de cuando quiero responder algo, no voy a mis archivos viejos a ver qué encuentro, sino que me detengo, abro la pregunta y veo qué aparece. Algo que apareció casi todos los días, que lo traigo ahora, es que el Tantra es como un lenguaje a través del cual la divinidad, Dios, Ein Sof para la Kabbalah, la energía crística, Dios amor, lo que sea. O algo... No tiene nada que ver con lo religioso, sino con eso, energía. digo varias formas de llamarlo, porque sé que cada uno lo asocia a algo diferente, claro, con esa energía que todos sentimos que está como... En el universo. En el universo. Claro. Cómo esa energía se expresa acá en la Tierra. Bien. Y cómo conocerla. El Tantra nos da herramientas para poder como conocerla a través de nosotros, ya que esta energía como que vive en nosotros, vive en todo lo que está acá, en la naturaleza, en los animales. Entonces, conociéndonos y conociendo cómo nos vinculamos con todo esto, es como una forma muy directa de llegar a ella. Bien. Siempre se asocia o por lo general se asocia al sexo. Y está buenísimo, yo los escuchaba cuando venía para acá. Y yo llegué al Tantra desde ahí. Yo llegué al Tantra hace 5 años más o menos, siendo una persona que estaba completamente desconectada de todo lo que era mi sexualidad, todo lo que era mi placer, todo lo que era mi deseo. Yo fui religiosa bastante tiempo de mi vida, o sea, pasé de ser religiosa a ser tántrica, algo bastante extremo. Pero en ese tiempo religioso tuve muchas personas, guías, maestros, referentes que no quiero echarles la culpa porque claramente era parte de mi camino, pero que me hicieron sentir que la sexualidad o mis fantasías o mis deseos eran algo que no estaba tan bien. Era un pecado. Era un pecado. Ahora, pero ¿qué tipo religiosa eras? Digo, ¿a qué Yo nivel? Soy judía Sí. y por mucho tiempo estudié religión y después me volví bastante practicante. Bien. Y esto me hizo sentir mucha vergüenza. Vergüenza creo que era como la palabra que más me acompañó cuando llegué al Tantra. Sentía mucha vergüenza de mi cuerpo, sentía mucha vergüenza de mis olores, de mis fluidos, de mis pensamientos vinculados al sexo, de mis fantasías. Y cuando llegué al Tantra y descubrí que todo esto que era en mí no era algo malo o algo para condenar o algo para excluir, sino al contrario, lo que busca el Tantra es que todo esto se integre, que todo esto sea en mí. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue que terminaste ahí? Ok, yo tuve ahí como en el mismo momento donde me encuentro con el Tantra un gran quiebre en mi vida, donde había como medio hecho ese salto al vacío que muchos hacen de dejar mi vida vieja. Y escuché en un podcast que se llama Concha Podcast, que es muy lindo, un capítulo que se llamaba Concha Tántrica, que ahí el podcast empezaba diciendo, Tantra es tomarte un café como si el café te estuviera deseando. Y yo dije,
Sí, claro. Eso quiero yo. Bueno, pero La viven, sí, todo el tiempo. En un café, ¿no? En un café. En un café. Bueno, yo también quiero eso. Yo quiero Todos llegar a eso. queremos Claro, eso. obvio, Para obvio. todos Contanos queremos cómo eso. conectar así con nuestros cuerpos, nuestras sensaciones. Pero pará, no. En ese camino. Me quedo, o sea, vos querías eso porque tu pasado... Yo venía a eso porque no lo tenía. Claro. Y aparte tenías una cosa de culpa también. O sea, Mucha culpa, mucho pudor, Claro, mucho de esto. Sí. El diablo me va a llevar si yo Claro. me entrego a esto. Ahí va. Pará, Nati, ¿tu círculo no es de personas religiosas o sí? Cuando dijiste, ¿arranco para el tantra? Y fue un desafío, Ok. fue un desafío porque mismo acá en Uruguay es algo muy nuevo todavía. Yo me fui a estudiar tantra a Argentina, Bien. porque acá cuando escuché esto dije, Sí. necesito saber. Le escribí enseguida a la chica que había estado invitada en el podcast y ella me recomendó colegas y todo, pero todo era en Argentina. Acá en Uruguay hay aún muy poquita cosa. Después les voy a contar que estamos abriendo una escuela ahora acá de Bien, tantra, ahora pero hablamos de eso. no había en su momento mucha cosa y sigue sin haber mucho, entonces fue todo un desafío encontrar por dónde ir, porque mismo dentro del tantra hay muchas corrientes que a veces se escapan de la esencia del tantra. Como mi primer encuentro con el tantra, por ejemplo, fue yendo a un retiro que fue un montón para mí. Que yo venía de un vínculo monógamo, de 11 años, de no haber estado con nadie más que con mi pareja, y de ahí salté a un retiro con 40 personas donde había desnudez. ¿Te fuiste a una donde orgía? había- ¿Pasaste de eso? Sí, a una orgía? más o menos que sí, Basta, sin Federico. intencionarlo, sin No saber que estaba permitiremos más yendo. desbordes. No sabías Sí. que ibas a ese encuentro. Sí. No. En el tantra, en esos encuentros está, por ejemplo, como, no sé, viste que cuando arrancan a estudiar, eligen sexto de medicina y dicen, Sí. yo quiero ser ginecólogo, viste, Claro. los pajeros. ¿Están esos en el tantra? Vos en el tantra tenés muchas corrientes, tenés lo que son los masajes tántricos, tenés el yoga tántrico, Bien. tenés como todo lo que es la alquimia vincular, que es como trabajar en los vínculos. Y cada uno va creando su propio tantra y nos podemos reír todos de todo. No, yo porque me río de él que dice que los ginecólogos son... No, pero dije, es un tema, no, es un pero tema dije que... en sexto liceo. Ah, En sexto está. liceo que, yo quiero ser ginecólogo, los ¿Por qué? pajeros. Porque vas a ver. No, pero es que después es un universo horrible. Bueno, pero ¿quién no Puesto tuvo lo mismo. No, y te van a No, y aparte consultar por acá- cosas Perdón, horribles. ¿quién no Claro, tuvo un está amigo ahí. pajero que quería hacer eso? De, Molaski, boludo. Bueno, viste, ahí sí. tenés. No, bueno. para. Sigamos, porque aparte Perdón. a mí me interesó ese salto que das, ¿no? Sí. De monogamia, 11 años de pareja, y vas a ese campamento, y ahí, ¿qué? Y ahí realmente fue un choque para Claro. mí. Fue como, esto no es Fuiste para sola, mí. sin- Fui no te acompañó sola, nadie. sola, llegué, me mandé, y la verdad que fue un montón para mí ese Y primer sí, porque encuentro con el es como un tantra. salto demasiado Y por eso abrupto. lo nombro, porque algo Claro. de hoy en día hay mucha cosa y hay que ver qué resuena con cada uno. Y obviamente cuando tenemos que darnos contra la pared nos la damos y es parte del crecimiento. ¿Y no pediste que te pasen a buscar? Es que, No, yo estaba con una compañera Ahí vas como una de especie cuarto de guía. que le dio un ataque de pánico en la mitad de la Claro. noche porque había sido un montón toda la situación. se puede Claro, Sí, claro, vivir un poco contanos mejor. la- Ponernos en situación. autos ahí, como, llevarnos a ese lugar. Somos todos adultos acá. Sí. Sí. No, bueno, todas las prácticas tántricas es como que van entrando de a poco, entonces como que yo llegué y ya vi un poco por dónde iba el tema y dije, bueno, esto es un montón, pero avancemos. Gente en bolas por ahí. Despacito, pero vamos. Y a medida que iba avanzando el retiro, las prácticas iban siendo como más osadas, Claro. más de contacto. Ah, ok. Hasta que la última noche como que terminó en algo bastante descontrolado, según lo entiendo yo hoy, Está bien. desde mi ser y compartir tantra, que no era algo para iniciáticos, quizás. Bien. Como Claro. algo de Claro. yo llegué ahí diciendo, esto es para principiantes, yo nunca tuve nada que... Sí, vení. Aflojá. Y no lo sentí tan así. 3 como doritos sentí que después quizás estaban hoy todos ahí, claro. capaz que lo elijo, capaz que me decís, me re divierte hoy que ya vengo con un camino mucho más largo, digo, capaz que es algo que en algún momento de mi vida me gustaría hacer, puntualmente hoy no, pero hay gente que lo elige y está buenísimo que eso esté disponible. Bien. Pero vos ahí te dejaste fluir o sea, cuando te encontraste con Yo las ahí prácticas no. o estabas incómoda. Fluido lo que sobraba. Sí. sí. No, yo ahí me Basta. guardé. Yo cuando llegó una situación donde sentí que era un montón Y ahí para está todo mí, bien, te fuiste y no quiero y me participar. quedé para adentro y me quedé como de afuera Pido mirando cambio. una película porno en vivo Claro. y fue como eso lo que sucedió. Ahí va. ¿Y por qué digo, uno ante ese, digo, no sabías lo que era el tantra o todas las definiciones que había o no tenías claro todas las corrientes, decidiste, bueno, voy a seguir en esto y no te espantó? Es que me espantó en principio, salí ahí diciendo, hermoso esto, Sí, sí, no es para mí. No es para mí.
sigamos con lo próximo, pero vieron Claro. los algoritmos de Instagram y Vol- cosas que son volvemos muy a la inteligentes, religión. más que nosotros a veces, y me siguieron haciendo que me aparezcan cosas de tantra, no sé qué, hasta que llegué a una escuela argentina que se llama Escuela de Casa Volcán, que es la que estamos intentando crear acá en Uruguay ahora. Bien. Que fue un camino mucho más amoroso. Fue como yo llegué a la primera jornada de esta escuela, como bueno, ¿y dónde me desvuelvo ahora para empezar? Y fue como, Pará. ahora Necesario. solo vamos a dejar caer un Tranquila. poquito el peso sobre las manos del compañero. Y yo como, ok. Cagones. Ahora sí, como este ritmo sí, porque yo venía de algo Y bueno, muy, quizás muy eso te opuesto a sirvió todo eso. también, ese choque te sirvió para después bajar esos Para cambios. y decir, templarme un poco, Claro, sí. bueno. Pero volviendo al tema de la sexualidad, yo sigo sin poder bajar a tierra, o sea, ¿qué implica tener sexo tántrico versus el sexo común, que hoy, si nos escuchaste, hablábamos que del estamos- Duracell, etcétera, No, y lo etcétera. de como salvaje. Sí, Capaz qué que sé yo, podemos nosotros primitivo. decir qué se imagina cada uno con el sexo tántrico y que después ella dé una buena definición. No, yo no. Como yo sin paso. No contacto. permitiremos desborde. Es eso, sin contacto, ¿no? Como No, bueno, uno No, tiene largas asociado, sesiones. uno tiene muy asociado, justamente ahora estuvo Sting acá en Buenos Aires Chuparse los pies. y uno tiene asociado ese Sting que es como un sexo de larga duración, ¿no? Y a veces incluso sin contacto, y que se llega, digamos, a un estado O sin eyaculación. sin eyaculación y qué sé yo, muy mental la cosa, no sé, contanos un poco cuáles son los procesos y hasta dónde se llega, digamos. Ok, como les decía al principio, esto de tantra es presencia. Tantra es como no buscar en lo viejo y abrirme a descubrir qué es lo que está haciendo. En la sexualidad es lo mismo. Ujú. Es como generalmente vamos al encuentro sexual con una forma. Yo repetí una misma forma por muchos años. Esto se terminó. Sí. así. Sí. Claro. Y eso es cero misterio. Como algo de ya nos conocemos, ya sabemos lo que va a pasar. Sí, se Y to- vuelve mecánico y rutinario. se vuelve algo muy, claro, en piloto automático. Sí, de acuerdo. El tantra es como vivir en un contacto profundo que vendría a ser como lo opuesto al contacto superficial, que ese es algo similar al piloto automático. Bien. Ese es el movimiento que constantemente intentamos hacer en el tantra, como algo de ver acá qué está pasando, qué estoy necesitando, qué estoy sintiendo, entrar en un contacto en la mirada, en todo. Bien. Y en el sexo, todos vamos a sentirnos muy identificados, quizás como con esta curva, que es como que se enciende un fueguito, empezamos, nos calentamos, orgasmo. Y a baja dor- todo. A dormir. Mucho Así, y a así otra cosa. termina todo. Sí. El sexo tántrico lo Pero que... eso no quiere decir que sea malo. No, es una forma. Claro. Sí. Es una forma, como todo, vos podés ir a encender una llama, Sí, sí. calentarla y dejarla y te dio calor cuando te tuvo que dar. y Claro. ta. Lo que busca o a lo que aspira la práctica tántrica es que podamos hacer algo con esto que creamos, como algo de nuestra energía sexual, /vital, /creativa. Es nuestro Dios interno, es como nuestra fuente de poder, Bien. como es lo que desde ahí sale todo lo que yo después creo en mi vida. Entonces, cuanto más la nutro, cuanto más hago que crezca eso, que circule, que se mueva por mi cuerpo, más me gano de esto, como no la desperdicio como Claro. en un segundo. Claro, entonces vos en ese encuentro, por ejemplo, te dejás llevar, o sea, no repetís la fórmula, sino que te dejás llevar por lo que estás sintiendo en el momento. Y, por ejemplo, no sé, te pinta acariciar el pelo o te pinta decir unas palabras, la decís, vendría a ser eso. Total. Y hay algo que se llama como el punto de no retorno, que quizás como lo ubican, que es como vos cuando te vas erotizando, excitando, llegás a un 80 y algo por ciento de excitación, donde ya, si querés como como no eyacular, el hombre más que nada no puede, ya está, ya es como que Claro. ya está metido ahí, ya tiene que acabar. Claro. Lo que se busca en el sexo tántrico es como permanecer un poco más ahí para que después seguir creciendo. Como que ponele que claro. la gráfica de un sexo no tántrico sería como así, la gráfica del sexo tántrico sería Más mesetado. Bien. hasta ¿Cuándo- que este punto obviamente es mucho más Sí. éxtasis que ¿Cómo este de acá. haces el control mental que tenés que tener ahí? Digamos, ¿cómo lo...? Y En ese, pélvico. Se trabaja. momento, en ese momento donde estás como acercándote Sí. a ese Sí, sí, a la 70, explosión. 80, Sí. el poder lo tiene la mujer. Ah, mirá. Ahí. Ahí Porque ella ahí- maneja la perilla, digamos. Ahí ella te agarra aquí entre las piernas y vos no podés salir de ahí. Algunos lo deben haber experimentado, como que en ese momento si la mujer empieza a respirar,
puede llevar al hombre a que empiece a respirar con ella y ahí como, hacemos una respiración, hacemos que toda esta energía circule, venga, vaya, bajamos y después seguimos. Y cuando uno eyacula muchas veces se acaba. Claro. Y no queremos que se acabe, o sea, si queremos que se acabe, queremos que se acabe, Obvio. pero si queremos que dure, que siga, seguir compartiendo, seguir explorando, eso se puede como ir prolongando y no solamente prolongando, se puede ir incrementando. Ok. O sea, vos a medida que respirás ahí, todo eso no se fue, todo eso sigue ahí, entonces cuando vuelvo desde ese lugar donde me paré. Entonces, ¿Y cómo voy encontrás subiendo. a tus parejas sexuales? Porque imagino que tipo vas con un hombre, salís en una cita, o mujer, no sé, y le haces esta propuesta, pero no, la persona quiere tener la A los fórmula. bifes. A los bifes. Bueno, esa es una pregunta muy hermosa, porque yo llegué al tantra estando en pareja, Ujú. entonces pude hacer como toda mi primera exploración del tantra con una persona que compartía, que me conocía, Que tenías confianza. con la que tenía confianza y con la que cual podía ir como explorando este incremento de erotismo. Hace un año ya más o menos que me separé de esa persona y comenzó un viaje nuevo para mí, que fue explorar todo esto sola. Ujú. Está buenísimo nombrarlo porque no es necesario para comenzar esta exploración hacerlo en pareja. Para mí fue todo un descubrimiento ver que yo por mí sola podía llegar a niveles de éxtasis y de erotismo, como que realmente al principio tuve, ¿viste? El duelo de la separación y todo Claro, eso, y decir, claro. pero yo ahora cómo hago, y yo probaba y no me pasaba y no sentía como todo eso mismo hasta que lo fui como practicando y entrenando y teniendo como mismo citas conmigo misma. De real, prenderme velas, inciensos, tiempo, el sexo tántrico y llegar al éxtasis es tiempo, es escucha, es ir viendo lo que necesito. Y sin lugar a dudas, esto lo digo desde mi experiencia, es real que hay como un lugar a donde solamente se puede acceder con un otro. Por eso venimos acá a vincularnos a este mundo. Bien. Como si bien se puede llegar a cierto Sí. lugar solo y está buenísimo explorarlo, hay algo que cuando uno se une con un otro se cierra y se potencia. complementa y se potencia. Claro. Bien, estamos con Natalie Klinger, que ella vive, practica y comparte el Tantra. Quería preguntarte justamente eso, si vos decías que de dónde venías, que eras un vínculo más dogmático, lograste romper esas barreras, pero me pregunto si rompiste otras barreras practicando el Tantra, que es, por ejemplo, no tener una pareja fija, tener sexo con varias personas al mismo tiempo, tener sexo vos sola. Digo, ¿eso es un cuestionamiento para vos hoy en día o lo ves como una práctica más? La exploración vincular es una de mis como cabeceras de mi vida y en mi exploración. La escuela donde yo me formé se llamaba Tantra y Alquimia Vincular. Ujú. O sea, estaba muy enfocado en todo lo que son los vínculos. Y yo vengo en una exploración vincular, llevándome chascos, llevándome aciertos, viendo cuál es la forma que más resuena y me sirve a mí. No hay un camino fuera como estipulado, fuera de lo que es como la norma, lo más como convencional, la monogamia. Yo leí algunos libros al principio, pero cada uno contaba su propio camino y yo empezaba a probar y decía, bueno, esto a mí no me estaría sirviendo. Y hasta el día de hoy sigo descubriendo cómo es esto. A veces digo, me encantaría tener vínculos más abiertos, no sé qué. No tengo energía. No tengo energía para sostener todo esto. Tengo que ver, tengo que ir de vuelta a ver como qué es lo que me sirve de esto y qué es lo que no. Bien. Y o sea, es un camino del que no hay vuelta atrás. Por ejemplo, vos ahora que practicás tantra, sexo tántrico, podés tener perfectamente un encuentro sexual donde sea como convencional, llamémosle. Yo creo que no, pero porque yo vivo en presencia. Como Ahí algo va. de yo puedo tener ese encuentro y observarme teniendo ese encuentro. Y viendo qué me pasa teniendo ese encuentro, y eso ya no es tener un encuentro como lo tenía antes, si bien lo ves de afuera y el encuentro puede ser el mismo, yo en ese momento no soy la misma. Yo estoy viendo qué me pasa al repetir un patrón, al estar encontrándome otra vez con una persona que me genera eso, me estoy observando y termina y lo hablo y lo nombro. ¿Pero Entonces, sentís placer en esos encuentros? Porque es como que te vieras afuera. Yo lo entiendo así, o sea, como que lográs abstraerte y como observar el encuentro, podría decirse. Eso es vivir en presencia. yo creo, o sea, yo siento, a mí lo que me pasa es que yo en esos momentos me entrego a como lo que me está pasando
Y sí, a veces tengo un reconflicto con mi mente y mi sentir, y es como el conflicto constante, creo, como con esa mente que nos habla, y escucharla, y cuando la escucho y cuando no la escucho, fue parte de mi gran aprendizaje, esto como de aprender a entregarme Bien. a la vida. Lo sigo entrenando, pero sin lugar a dudas, cada vez la presencia va pesando más. Es Y como la abstinencia forma parte también de tu vida sexual, porque en el tantra hay un poco de eso también, de que a veces no hay que tener sexo porque esa energía se acumula y se usa para bien. No siempre, porque hay una cuestión de que cuando uno intercambia, o sea, por ejemplo, cuando, como dicen, tener sexo como perro, vos estás liberando una energía que la estás regalando, la estás entregando a cualquiera, ¿entendés? Porque incluso para la mujer, una penetración permanente con gente diferente, vos te estás chupando la energía del otro, ¿entendés? Entonces, ¿has pasado periodos así como parte de tu práctica, digamos, en donde decís no tengo sexo o no? he pasado porque justamente apliqué esta premisa esencial del Tantra, que es la escucha. Es como escucharme y ver que en este momento mi cuerpo me está pidiendo que me quede acá. Como hay algo mismo en los momentos de cuando estamos con la menstruación, cuando estamos que a veces nos exigimos seguir con ciertas... Yo hago gimnasia todos los días y cuando hago gimnasia todos los días y me paro de cabeza y es como... No, ahora igual que hay días donde no hago esto, hay momentos en los que mi cuerpo está en repliegue, está en ir para adentro. Yo el año pasado como... Y además forma parte de la conciencia también, cuando cuando estás en abstinencia hay como también una conciencia elevada. Total, digamos. total. Se abren muchas cosas cuando, o sea, en todo sentido vos podés ir a poner tu presencia a eso que está haciendo. Pongo mi presencia en la abstinencia, pongo mi presencia en el encuentro, pongo mi presencia en la exploración. No, digo para que se entienda que no tiene solamente que ver con tener permanentemente No, experiencias no. desde este lugar. También puede ser desde no tenerlas y guardar esa energía sexual y usarla para otro tipo de Un banco de energía. conexión. Y cualquier, Quería preguntarte, Nati, digo, recién contabas que venías que eras casi que religiosa y que venías de algo medio estructurado. Digo, de todo lo que, sin ser peyorativo, pero de todas las corrientes y cosas que te podría haber pegado, te podría haber pegado para la Kabbalah, para el triatlón, para el yoga, para el levantamiento olímpico, te pegó para el tantra. ¿Qué dicen tu familia y allegados? O sea, también me pegó para muchas cosas previa al Tantra. Yo tuve un gran camino de búsqueda hasta que llegué al Tantra, y cuando llegué al Tantra fue como dejar esa búsqueda y abrirme a la exploración más que al ir a buscar. Mi familia y mis allegados, la realidad es que al principio era algo muy nuevo, pero todos fueron como entrando en esto conmigo porque yo comparto mucho. A mí me encanta compartir y yo me comparto desde lo que soy. Yo voy caminando por la playa y voy respirando y veo que alguien me ve y aminora y baja el ritmo. Porque entras, porque cuando uno está y empieza a charlar con alguien es como que hay algo de la energía y de lo que sos que contagia. Y el Tantra es un tema que genera muchas preguntas, donde hay muchos mitos y muchas cosas. Entonces también tuve que sentarme muchas veces con mi familia. Imagínate hablar de sexualidad con mis padres. Con mis padres hablamos de todo. O sea, yo les cuento de todo lo que me pasa. Y ellos realmente, yo los admiro y los amo con todo mi corazón porque nunca me censuraron ni me pusieron un parate. A veces mi madre, yo no entiendo de esto, pero bueno, yo le dejé el libro de Tantra hace... no sé, 1 año y medio más. ¿Ya lo leíste? No, lo tengo ahí en la mesa. Ya lo voy a leer. Y es como, yo tampoco les pido a ellos que ellos entren en este mundo, pero me acompañan y mismo mis amigas y todo. Es un vínculo, un círculo donde todo esto que te nombraba antes es bastante presente. Como nunca hablamos mucho de nuestras sexualidades, de los orgasmos, de los juguetes. Como nunca fue un grupo donde se trataron mucho esas cosas. Claro. Y yo ahora es como que ya mis amigas ya no pueden conmigo. Es como, Nati, no te puedo escuchar, pero te escucho. Como, dale. Nati, te pregunto ya que vamos cerrando, si el Tantra es para todos y dónde te podemos encontrar para seguirnos y ver cómo marcha la escuela que van a abrir. Sí, el Tantra es para todos. El Tantra es una forma de entrada y si algo de esto resuena contigo, como ustedes o los que están escuchando, o sea, anímense a ir a ver qué es eso que está resonando. A mí me pasó eso, yo cuando escuché esa frase, supe que algo en mí se había encendido y que tenía que ir atrás de eso y escucharnos, ver si queremos ir por ahí, es porque es nuestro camino, y si no nos resuena es porque es por otro lado, pero no hay nada que
detenga a alguna persona. Simplemente tus propios límites y creencias pueden llegar a detenerte quizás. Bien, Nati, si te queremos seguir o la escuela que querías mencionar, ¿cómo podemos hacerlo? Mi Instagram es natatantra9. Bien, lo vamos a dejar ahí en el chat. Sí. Buen nombre, Nata Tantra. Natatantra. Yendo por ahí. 9. Sí. Claro. Y 9 es mi número de vida. Ah, ¿por qué es eso? De otra herramienta que se llama el Soul Coach, que Ah. quizás en otro momento podamos Bien, para la conversar próxima sobre columna. eso. Ahí va. Y que les iba a decir de la escuela. va. Estamos ahora en mayo por ahí con toda la intención de que Casa Volcán abra acá. Así que ya en el Instagram vamos a estar compartiendo todas esas nuevas noticias. El número Me es por la acercaré. fecha de nacimiento, Te digo en perdón. serio. Es por la fecha de nacimiento el Exacto, número. vos sumás los dígitos de tu Por fecha eso, de Fede. nacimiento. Vamos a sacar el número de cada uno. Hay gente que me escribe por el privado. 9, fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo 1-3-1978 y sumás taca, taca, taca. Ah, está. Ok. Hay gente que me pregunta por 8, privado si 4. sigue existiendo ese seminario que hiciste por primera vez. Sí, sigue existiendo, que me escriban y se los paso por privado para no deschavar a nadie acá en Ah, en sí, vivo. obvio, Bien, obvio. perfecto. ¿Pero que era en la Argentina? ¿Era eso? Era en la Argentina. Uf, Bien. Bueno, ahí iremos entonces. Bueno, Natalie Klinger, en esta primera columna de encuentros del primer, segundo y tercer Excelente. tipo, hablamos de la práctica y la práctica del Tantra, que ella lo vive, lo practica y lo comparte. Gracias por venir. Gracias. Gracias.